8 de la mañana con 12, buenos días, bienvenidos a Panorama, la primera radio de noticias de la Reforma Purima, viernes 3 de agosto del 2018, toda la información a través de Panorama. Empezamos hoy, tenemos muchos entrevistados en Panorama, una gentileza de Ópticas Óptimas, que tenemos la familia en Andahuaylas. Tiene el especialista en derechos internacionales de derechos humanos y gestión pública, Jenny Venturo, que está con nosotros para temas y comentarios sobre los ejes del presidente de la República, Martín Vizcarra, en el tema de la reforma política judicial, el tema de mujer y varios temas de coyuntura. Señor Venturo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido, lo escuchamos en Andahuaylas. Hola Ronald, ¿cómo estás? Primero me llamo Jenny Bento. Jenny Bento, me disculpo. No te preocupes, Ronald, no te preocupes. Voy a usar los lentes ópticos necesarios. No te preocupes. Dime, ¿qué tal todos por allá en Andahuaylas? Muy bien, con mucho frío, pero ya mejorando el clima, Jenny. Qué alegría. Bueno, y luego de este mensaje presidencial, que se hablaron de varios temas, quedó ahí en la mira del país la situación del Poder Judicial y cada día los audios que seguimos sorprendiéndonos, o ya no sorprendiéndonos. En realidad, ¿cuál es tu apreciación, tu análisis frente a lo que se refirió en el mensaje del presidente de la República? Bueno, Ronald, primero yo creo que el presidente sí ha marcado un discurso presidencial que nos ha sorprendido a muchos. Yo creo que ha planteado un liderazgo también en temas como anticorrupción, la reforma política y el tema de violencia contra la mujer también. Yo creo que, y además de otros temas que él ha planteado en todos los ejes. Con relación al tema de reforma política, nuestro país ha llegado a un punto de inflexión. Se sabía, estadísticamente también estaba comprobado, que nuestro país tiene serios problemas de corrupción. Históricamente, mira tú, el 4% del PBI se pierde en actos de corrupción, históricamente en nuestra época republicana. El 40% del gasto público, históricamente de nuestra época republicana, se ha perdido en actos de corrupción, y eso está en un libro de la historia de la corrupción del Perú. Entonces esto se sabía, estaba en las estadísticas. El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción también refiere que en las entidades, en los gobiernos regionales y locales, es donde, por ejemplo, se filtran más los actos de corrupción. Lo sabíamos, estaba ahí, estaba en el ambiente, estaban en las estadísticas, informes. La diferencia de estas últimas semanas es que esto lo hemos visto a través de la señal abierta. O sea, todos hemos sido testigos, ha sido súper evidente, hemos visto en señal abierta cómo a través de todos estos audios que han salido y siguen saliendo y seguirán saliendo, mostrando actos de corrupción, unos más flagrantes que otros, pero que en todos los casos ponen en tela de juicio la ética, la conducta ética y la probidad de cada uno de los funcionarios, ¿no? Y yo creo que ha sido fundamental que el presidente haya aprovechado esta lamentable situación para convocar a toda la ciudadanía en esta reforma política que pasa por, primero, no podemos construir sociedad, no podemos construir entidades sólidas si primero las bases no están bien puestas, y una de ellas es la lucha contra la corrupción. Entonces, ahí ha planteado un tema que es incorporar la autoridad de integridad, de gestión de riesgo, lucha contra la corrupción, y esto va de la mano pues con recomendaciones de la OCDE. El Perú quiere ser parte de este grupo de países expertos, pues, de países con una economía desarrollada, y eso no lo podemos lograr si primero, dice la OCDE, ustedes no tienen unas entidades que se encarguen de prevenir la corrupción, gestionen la integridad y la ética. También ha sido fundamental lo que ha planteado el presidente de la consulta popular. Ahí está, como tú has referido, volver a la bicameralidad. El Perú históricamente tenía 2 cámaras, y yo creo que esta bicameralidad pasa también por tener unos requisitos y tener mejores políticos haciendo política, que conozcan las materias de las cuales se van a pronunciar después, y por eso es importante fortalecer esta reforma. Y el tercer tema ha sido la no reelección de los congresistas. Y ahí hay que tomarlo con pinzas, diría yo,
porque si vemos la media de nuestro Congreso de la República, solamente se reeligen entre el 20 y el 25% de los congresistas. Entonces el ciudadano sí sanciona con el voto a aquellos congresistas que han ejercido mal su función durante los 5 periodos de gestión. 5 años de gestión. Entonces el ciudadano sí ejerce una sanción y solamente se reeligen entre el 20 y el 25% de congresistas. Yo creo que el Congreso de la República también necesita gente que sí sepa cómo funciona la técnica legislativa, cómo funciona la fiscalización, cómo funciona la emisión de leyes. Yo creo que también es necesario para darle continuidad a las reformas importantes que necesita el país. Entonces yo no me veo... Sí. De acuerdo, Jenny, sí, es cierto. Lo que ha dicho el presidente terminó en un tema de discurso. Los peruanos esperan ahora que esto se transforme en hechos, se transforme en resultados. Sí, pero yo ahí tengo una preocupación, Ronald. Yo he visto en esta última semana, desde que el presidente planteó el discurso, una corriente medio de opinión que está empezando a querer incorporar nuevas variables al referéndum. Por ejemplo, plantear consultas, dentro de la consulta, la temática de derechos humanos y el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que el Perú no sea parte de la Corte Interamericana ni la Comisión Interamericana. Y ahí hay que tener las cosas claras. La ciudadanía tiene que tener la claridad de que la Constitución, en el artículo 206, en el 33, establece que no es materia de referéndum sus derechos humanos, que no es materia de referéndum la ratificación o no de tratados, que no es materia de referéndum las políticas fiscales, el presupuesto, que la ciudadanía se sienta tranquila de que sus derechos no van a ser materia de la consulta popular, porque si no caemos en una dictadura de las mayorías. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, te escucho. Bueno, es verdad, hay etapas que se tienen que cumplir, estamos en un proceso electoral regional municipal, los peruanos esperaban de que esta consulta vaya paralelo a este proceso electoral. Yo estoy seguro, pese a la negativa y opinión de algunos congresistas de la República, no se requiere siquiera hacer propaganda para sintonizar el sentimiento del pueblo peruano en materia de reelecciones congresales sobre todo. Sí, bueno, si planteas el tema de la no reelección, como tú sabes, el Congreso de la República, y esto es estadística, hoy tiene el 8% de aprobación por parte de todos los peruanos. Si planteamos la consulta popular mañana, inmediatamente se aprobaría la no reelección. Pero el tema es los tiempos, ¿no? Como tú bien dices, tenemos unas elecciones el 7 de octubre. Ya los tiempos son muy cortos para introducir el referéndum en este proceso electoral. Lo veo poco probable. Yo sé que hay algunas personas que quieren que a la par se pueda realizar ambos. Yo lo veo poco probable, ¿por qué? Porque el artículo 206 de la Constitución, que establece, el presidente tiene la prerrogativa para plantear el referéndum, como lo tiene el Congreso, como lo tiene la ciudadanía con un número de votos. Sin embargo, tiene que pasar luego por la aprobación del Congreso. Y como estamos viendo últimamente, los congresistas no están muy a favor del referéndum, porque claro, estás hablando pues de la no reelección de los congresistas, en la discusión sobre el tema de la bicameralidad, si se van a poner requisitos o elevar las vallas para la postulación en el Senado, por ejemplo. Entonces yo creo que hay temáticas que va a generar un poco de no respaldo por parte de los congresistas, ¿no? Y como te digo... La postura del presidente en materia de esta lucha anticorrupción en el país. En el tema anticorrupción, yo creo que ha sido fundamental el tema de la autoridad que él ha planteado, tener una autoridad en lucha contra la corrupción. Ha planteado una serie de reformas legales también al respecto, y ha planteado, por ejemplo, también el tema de la probidad en la conducta de los abogados. Yo creo que, si bien es cierto, la gran mayoría de los que hemos visto en los audios que han salido son abogados, pero no somos todos los abogados del Perú, ¿no? Yo creo que hay que separar un poco la paja del trigo. Y yo creo que los colegios profesionales tienen un rol fundamental a través de los tribunales de ética, para de sus propios tribunales, determinar
cuáles abogados están cometiendo una mala praxis. En las reformas pasadas, en el marco de delegación de facultades pasados, se introdujo un tema de transparentar un poco las resoluciones judiciales y también que se incorpore y que sea público el registro de aquellos abogados que tienen una mala praxis o que tienen sanciones, para que uno pueda visualizar quiénes son aquellos abogados que están cometiendo este tipo de delitos o tienen algún tipo de sanciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo también para el país. Pero en el tema de la lucha contra la corrupción, además de las políticas que el Ejecutivo puede impulsar y que en el marco de las delegaciones de facultades puede impulsar también, esto no es posible si de la mano no va el trabajo de los gobiernos regionales y locales. Porque el Estado dicta las políticas, el Ejecutivo dicta las políticas, pero la gestión de los servicios, que esto llegue a la ciudadanía, también es la labor de los gobiernos regionales y locales. Entonces, si miras el Plan Nacional Anticorrupción, verás que el gran porcentaje de los actos de corrupción, y eso es estadístico, de repente no le gustará a los gobiernos regionales lo que voy a decir, pero eso es estadístico. Donde más se infiltra actos de corrupción es en gobiernos regionales y locales. Con las autoridades pasadas, no las actuales, las pasadas, la Comisión Anticorrupción identificó que de 25 gobernadores regionales, 24 tenían procesos contra la administración pública. Entre 3 y 4 estaban privados de libertad. No, en 3 privados de libertad, uno se había dado a la fuga. Solo un gobernador regional se salvaba. Están presos ahora. Exactamente. Hoy, por ejemplo, lamentablemente, he prendido el televisor a las 5:30 de la mañana antes de venir acá, el alcalde de La Victoria, negociando el permiso. Como organización criminal que cobraba cupos de los empresarios de Gamarra. Exactamente. Eso es inadmisible. Por más que uno dicte la mejor ley en este país, por más que uno dicte el mejor plan, si no cambiamos esta conducta que tiene nuestra sociedad, no vamos a poder avanzar. La ley tiene un efecto disuasivo. La policía obstaculiza, como el día de hoy lo ha hecho al detener hacer este operativo y obstaculizar que estos actos continúen. Pero la corrupción está ahí. No, Jenny, pero perdóname, los actos de corrupción. Estamos en una etapa electoral y mira, las estadísticas han mostrado corrupción en gobiernos regionales, sí, alcaldes procesados, sí, hay una corriente casi ya conocida donde en esta campaña son hartamente financiados muchos alcaldes, así lo nieguen, sobre todo por empresarios, por empresas vinculadas a la construcción, porque luego viene la licitación hecha a medida y luego viene el diezmo mal acostumbrado en este país. Así es. Entonces, yo creo que ahí los medios de comunicación son aliados estratégicos con el periodismo de investigación, y también porque ustedes pueden brindar esta información a la ciudadanía, y la ciudadanía también tiene que preocuparse por identificar, investigar, acceder a la información para tener claro por quién estoy votando. Campañas onerosas, ¿de dónde proviene todo ese dinero? Una campaña onerosa, estamos hablando de millones o miles de dólares. ¿De dónde proviene? Mira, si uno ingresa a la función pública, tiene que ser consciente, y eso lo decían mis líderes históricos, si uno entra a la función pública, tiene que ser consciente que no va a ser millonario, pues. Tú sabes muy bien, porque eso está en el acceso a la información, el funcionario, según los niveles de gobierno, tiene un sueldo, más no hay. Y si está trabajando 8 horas al día, 10 horas, 12 horas en su puesto de trabajo, ¿qué más va a hacer fuera de? Algo muy preciso de repente, pero no va a ser millonario. El que está en la función pública años de años no va a ser millonario. Entonces, ¿cómo justificas que luego tenga acumulación excesiva de riqueza, muchísimas propiedades, muchísimos lujos? Ese es dinero mal habido, definitivamente. Entonces la ciudadanía tiene que ser consciente también, campañas onerosas, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Quién es ese candidato? En mi partido, por ejemplo, se exigió a todos antecedentes penales, policiales y judiciales, incluso desde las elecciones internas. Entonces yo creo que este cambio tiene que venir, estamos en un punto de inflexión ahorita, y yo creo que es el momento para que la ciudadanía tome conciencia y ejerza un voto informado y un voto responsable por sus autoridades, ¿no? Porque esto si no va a continuar.
y va a continuar, y se pierde muchísimo. Mira, como 300.000 colegios se pueden haber construido. Solamente si ahorramos actos, si se hubiese ahorrado el dinero que se perdió en corrupción en el 2014-2015. ¿Cuántos hospitales hemos dejado de construir por actos de corrupción? ¿Cuántos puentes no funcionan y se caen? ¿Cuántas pistas no funcionan y se caen? Tú mismo sales de tu trabajo ahorita y te darás cuenta cómo está la ciudad y cómo pudo haber estado si hubiese perdido el 10%. Solamente el 10%, por ejemplo. Vas a comprar tu casa que te puede costar $100.000. Si te digo, vas a ahorrar 10% o 15% porque no va a haber actos de corrupción. O sea, definitivamente impacta en la vida de todos los peruanos esto, en nuestros derechos humanos. Hay muchos temas que hablar, tú tienes mucha razón. Estamos conversando con la especialista en Derecho Internacional, Jenny Bentocuri, sobre lo que ha dicho el presidente de la República, lo que ocurre en el país, pero a esto se suma también el tema que tiene que ver con la violencia a la mujer. Los índices han crecido, los actos de feminicidio siguen incrementándose en el país, y tan igual que los actos de corrupción, no hay sanciones que en realidad puedan reducir estos actos en nuestro país. ¿Tú cómo analizas lo que ha dicho al respecto el presidente? A ver, acá yo quiero primero dejar en claro algo. Desde la época de Toledo a la fecha, no identifico en los discursos, porque he revisado todos estos discursos siempre, entre el discurso de Toledo y el de Vizcarra y de todos los PCM, no identifico un discurso como él que haya dejado claro, le he dedicado como 2 caras y media a la política de igualdad de género, a la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Y eso hay que reconocerlo. Que un presidente esta vez haya dicho, vamos a tener una política de igualdad de género, vamos a luchar contra la violencia contra la mujer. El machismo, es la primera vez que escucho que en un discurso presidencial se haga referencia a que el machismo puede causar la muerte, que el machismo puede matar. Y es la primera vez que lo veo. Pero ya aterricemos a tus preocupaciones. Primero, en el caso del feminicidio, Ronald, se producen en promedio 10 feminicidios al mes. Lo que vimos todos los peruanos que se había rociado con gasolina a Evi Agreda en Miraflores, en Lima, es uno de en promedio 10 casos que se producen al mes, 120 que se producen al año, tentativas en promedio estamos en 280 a 300. Cuando miras la estadística del INEI, entre el año pasado y este año ha bajado en 1% la violencia en general. Sin embargo, nuestra densidad poblacional va creciendo y la violencia contra la mujer cada vez más se está poniendo más feroz. Los actos delictivos, la ferocidad con la que se cometen estos delitos cada vez es más violenta, más agresiva. Los casos de violencia familiar y sexual, estamos hablando de 90.000 casos al año en promedio, según las cifras del Ministerio de la Mujer. Y ojo, el MIN atiende el 2% de los casos. El 70% llegan a la policía. Entonces no estamos hablando de toda la estadística en global. Hola Gilbert, ¿cómo estás? Saludos, buenos días a todos y todas por allá en Huacho, ¿cómo están? Tu opinión, usted como especialista en derechos humanos, gestión pública y derecho internacional, ¿qué opinión le merece? ¿Cuál es tu opinión sobre el mensaje a la nación que realizó el presidente de la República sobre la reforma política y la reforma judicial, doctora Bento? Bueno, Gilbert, mira, primero ha sido una sorpresa para todos nosotros el discurso del presidente de la República en los 2 ejes que tú mencionas en cuanto a reforma política y reforma judicial. Respecto a la reforma judicial, yo creo que es muy importante lo que él está planteando de incluir la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura en cuanto al procedimiento de elección de sus miembros. Yo creo que esto ya era un trabajo que se había visto desde uno de los máximos esfuerzos que se ha tenido para mejorar nuestro sistema de administración de justicia, que históricamente se dio a través de la Serejuz. Y otro importante tema también en cuanto a la reforma política es cuando incluye esta autoridad para gestionar la gestión de riesgo, la integridad y la lucha contra la corrupción. Yo creo que en las 2 o 3 últimas semanas hemos sido testigos pues de una serie de audios en los cuales se han implicado varias autoridades judiciales y varias autoridades políticas en presuntos actos de corrupción, algunos ya muy flagrantes a través de los audios, y yo creo que urgía
que la más alta autoridad de nuestro país se pronuncie y trace una lucha frontal con la corrupción. Urgía tener ese tipo de liderazgo, yo creo que ha sido muy importante. Y yo creo que este tema de la lucha contra la corrupción que incorporó el presidente ya es algo que lo ha trabajado la OCDE. Como tú sabes, el país quiere ser parte pues de este grupo de países que tienen un estándar alto de desarrollo económico, pero ser parte de este grupo de países miembros de la OCDE requiere pues tener un estándar también de lucha contra la corrupción, de gestión de riesgos y de integridad. Esa autoridad que plantea el presidente forma parte también de una de las recomendaciones de la OCDE. Y yo te cuento que esto también está incorporado en el plan de lucha contra la corrupción, y también en la gestión pasada de la ministra Perestello se incorporó estos temas también en el marco de la aprobación del Plan Nacional contra la Lucha contra la Corrupción. Es muy importante que las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no?, incorporen oficinas de gestión de riesgo, lucha contra la corrupción e integridad. Es importante saber por dónde están dentro del circuito de la administración pública, por dónde se filtra más la corrupción. Y sabrás, Gilberto, sabrás que según el último plan de lucha contra la corrupción, lamentablemente en los gobiernos regionales y locales, según lo que establece el Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción, es por donde más se filtra, hay mayor riesgo de filtración de actos de corrupción. Entonces yo creo que es importante cerrar filas en este tema. Y sobre lo último que me estás refiriendo, retomando este tema de la reforma política, yo creo que es importante también, ha sido una sorpresa para todos el planteamiento del referéndum, en cuanto a de volver a la bicameralidad, ¿no? No sabes que nuestro país antes tuvo 2 cámaras y la no reelección de los congresistas. Yo creo que aquí hay un tema muy preocupante para quienes estamos en derechos humanos, y yo creo que esto debe ser una preocupación compartida por toda la ciudadanía también, es un deber ser. Últimamente, a raíz del discurso del presidente, se ha generado una corriente que quiere introducir nuevas modificaciones a la Constitución. Y me estoy refiriendo a temas vinculados a derechos humanos y vinculado también al retiro del Estado peruano de la Convención Americana para no ser Estado miembro Estado parte de la Convención Americana y miembro de la Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que tener muy claro aquí que la Constitución de la República es muy enfática, muy clara. No es susceptible de reforma a través de consulta, vía referéndum, temas vinculados a derechos humanos y a ratificación de tratados. Entonces yo creo que aquí la ciudadanía tiene que tener claro que la protección de sus derechos humanos, que es el estándar mínimo que tú le puedes dar a una persona, no es materia de referéndum, ni tampoco la ratificación de tratados. Entonces yo creo que ahí hay que ser más responsables en cuanto a esa corriente de opinión que está queriendo introducir estas nuevas variables en la consulta popular. Derecho internacional y gestión pública. Sí. ¿Cuál es la posición de los decanos de los colegios de abogados de todo el territorio nacional de marcar distancia con los malos abogados, la separación de el doctor Zamarian y el doctor Walter Ríos de la Corte del Callao que está detenido, ¿no?, de marcar distancia y separar a través de una consulta por el Comité de Ética y separar los malos elementos? ¿Cuál es tu opinión, doctora Jenny Belton, al respecto? Mire, yo creo que es muy importante. Los colegios de abogados nos representan a todos. Como sabes, yo también soy abogada y yo debo de sentirme representada en mi colegio. Yo creo que el país está viviendo un punto de inflexión, que es en la lucha contra la corrupción. Yo creo que hay que tener una tolerancia cero a actos de corrupción y respetando también el debido proceso. Entonces, como tú sabes, los colegios de abogados tenemos unos tribunales de ética y es por ahí donde se toman las decisiones, se analizan los casos y se toma la decisión pues de apartar a personas que están vinculadas a actos de corrupción. Y lamentablemente en el caso de muchas de estas autoridades, en la gran mayoría de ellos ya es flagrante la comisión de este tipo de delitos, ¿no? Entonces yo creo que es un buen mensaje a los colegios de abogados suspender a aquellas personas que están vinculadas a actos de corrupción. Aparte que colindan contra el código de ética también que todos los colegios de abogados tenemos, ¿no? Mi colegio también tiene este tipo de códigos de ética. Yo creo que en el Perú hace falta mucho. Hace falta todavía fortalecer la ética y la integridad. Un abogado y todos los colegios profesionales, la ciudadanía en general, los funcionarios públicos, no todos tienen muy claro la eticidad y la integridad. Una cosa es hacerle un favor a un compañero de trabajo, ¿no?, como brindarle de repente una hoja de notas, un lapicero, algo para facilitarle el día a día, y otra cosa muy distinta es
condicionar contrataciones, direccionar contrataciones de mayores cuantías y cualquier tipo de ellas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener claro cuáles son los principios de ética y de integridad pública, ¿no? ¿Cuál es la opinión sobre estos actos de feminicidio, maltratos a la mujer, a la madre y a tantas personas, y sobre todo a los niños vulnerables? ¿Cuál es la opinión y cómo debe actuar el Estado respecto de proteger a la madre abandonada, al niño, respecto de recuperar sobre todo el respeto, ¿no?, a los derechos humanos? Muchas gracias, de verdad esta pregunta es fundamental. Me alegra mucho que siendo tú un periodista y siendo un hombre te sumes también a esta preocupación, porque los hombres son aliados estratégicos en la lucha contra la violencia, y por eso permíteme felicitarte. Yo creo que es bueno que tú, un periodista, se preocupe por estos temas. Y mira, históricamente yo he tenido la oportunidad de, bueno, todos, ¿no?, de ver varios discursos presidenciales y también de presidentes del Consejo de Ministros. Yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento. Yo creo que ha sido el discurso histórico que ha incorporado mayores temáticas vinculadas a los derechos de las mujeres. Históricamente siempre se ha hecho referencia a tengo 200 centros ahora, voy a crear nuevos centros de emergencia mujer, a un análisis estrictamente cualitativo. Esta es la primera vez que yo veo que un presidente de la República plantea tanto metas a futuro, cuantitativas, pero también cualitativas, porque el presidente ha incorporado en el discurso la política nacional de igualdad de género. Ha tomado ya una posición sobre el enfoque de género, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Para muchas de las personas que no identifican mucho este concepto, esto ya está reconocido en tratados internacionales de derechos humanos, que el Perú es parte de estos tratados. Está reconocido el principio de igualdad y no discriminación en nuestra Constitución. Está reconocido en planes nacionales, el Plan Nacional contra la Violencia de Género también lo incorpora. Entonces hay toda una cadena de marco legal que sustenta esto, y es importante introducir el enfoque de género, porque lamentablemente en nuestras sociedades, históricamente, esto es algo que venimos heredando desde toda la República, siempre ha habido una relación de subordinación respecto de las mujeres respecto de los hombres. Está en nuestra sociedad, está normalizado en nuestra sociedad. Convivimos con ello. Históricamente ha costado mucho que las mujeres tengamos el derecho al voto. Ha costado muchísimo por ahí en 1838 y de ahí en 1931 el derecho al voto y luego poder que se nos reconozca algo tan básico como el bachillerato, el título, poder ejercer una profesión, etcétera. Ha sido un largo tramo que hemos tenido que recorrer para ejercer nuestra ciudadanía plena, y todavía falta, porque el feminicidio es uno de los graves problemas de nuestro país. Tú de repente has transmitido en algún momento un feminicidio que se ha dado a nivel nacional, pero déjame decirte que es uno de los 10 que en promedio se realizan mensualmente en nuestro país. 1 de 10. Imagínate, si hoy empezamos el mes de agosto y te transmiten por la televisión un feminicidio, tienes que saber que van a venir como 9 más, que está estadísticamente comprobado. Son la data que maneja el Ministerio de la Mujer. Estamos hablando de 120 feminicidios al año y el doble en tentativa de feminicidio. Y si a eso le incrementas un promedio de 90.000 casos que recibe el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces urge no solamente dar leyes para sancionar a aquellas personas que cometen estos delitos de feminicidio con la máxima pena. La ley es la última vía, es el último recurso, porque trata o busca ser disuasiva. La obstaculización que puede hacer la policía puede tener algún tipo de efecto, claro, puede obstaculizar que se materialice el delito, pero no lo previene. Y la prevención, mi estimado Gilberto, es social. Y ahí tenemos que estar los 3 niveles de gobierno. Y en el trabajo del Poder Ejecutivo es fundamental que se haya incorporado esta política de género, porque tenemos que trabajar con la ciudadanía en cambiar estos patrones, esta conducta normalizada donde la mujer tiende a ser discriminada, cosificada, se tiende a percibir que la mujer tiene que realizar trabajos dentro del hogar, no tanto en el espacio público, más en el espacio privado, más las labores de cuidado del hogar, cuando tenemos que trabajar por el fortalecimiento de su autonomía política, física y económica, ¿no? Analista argentino Marcelo Yaután el hombre de mano larga que siempre se presiona y te grita, te agrede verbal, psicológicamente, no la cambia como el terrorista. El terrorista puede estar años y años preso, pero sale más fortificado. ¿Usted cree que estas personas ya no cambian y deben aplicarse medidas
más severas al respecto. ¿Contra quiénes? ¿Contra los terroristas o contra los violadores sexuales? Dice que según Marcelo Gianfran Pastor esto no cambia, se le debe aplicar una severidad, una pena más severa contra los terroristas y contra las personas, pero sobre todo que agreden a las mujeres. Perfecto. Mira, va en la línea con lo que te dije anteriormente. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos como sociedad es evitar que hayan víctimas de feminicidio. Queremos como sociedad evitar que las mujeres sean víctimas de violencia familiar y sexual. Y cuando pensamos que la respuesta para evitar esos delitos es pena de muerte, es leyes más severas, cadena perpetua, dime tú, ¿vamos a evitarlo? No lo vamos a evitar. Porque Juan, el día de hoy, ha cometido el hecho de violencia sexual. Pero con una ley no disuades en que más Juanes cometan este tipo de actos. Por eso es fundamental, la ley tiene un rol disuasivo. En algunos países se ha demostrado que incluso la pena de muerte no logra tener tal éxito, porque a la fecha ya no se cometen tantas ejecuciones, me estoy refiriendo a Estados Unidos, y eso han hecho análisis premios Nobel de Economía. Cuando planteas mayor seguridad, es bueno, puede obstaculizar, pero todavía no cumple el objetivo de prevenir. Y prevenir requiere una fuerte política socioeducativa. Hacer que las nuevas generaciones y las actuales cambien esta conducta donde normalizan, creen y entienden que es normal discriminar a las mujeres, que es normal entender que las mujeres nos pertenecen, que si no quiere lavar, cocinar o planchar hay que corregirla. El caso que vimos hace poco en San Juan del Lurigancho, el esposo decía, no me hizo caso, hay que corregirla. Hay esta sensación de paternalismo que tenemos en nuestra sociedad y de autoritarismo heredado históricamente del virreinato, por ejemplo. Son conductas que, ya lo han demostrado algunos historiadores, hemos heredado. Y esos patrones hay que cambiarlos. Entonces, por eso es fundamental trabajar en labores de prevención. Lo que has referido del feminicidio es la punta del iceberg. Eso es la peor forma de violencia contra la mujer. Pero empieza en aquellas prácticas normalizadas del día a día que no nos damos cuenta. La Universidad Autónoma de México creó algo maravilloso que se llama el violentómetro. Y es como un termómetro que te marca la pauta desde actos imperceptibles, como estos memes agresivos que a veces uno tiene donde se burla de las mujeres, que hemos visto mucho de ellos a veces en las redes sociales, donde hacemos bromas hirientes, donde se les humilla, donde se les cosifica, donde se les empieza a agredir con la mano, donde se le da una bofetada, donde se le empuja, donde se le controla, donde no se le deja salir de la casa, donde se le controla el celular, donde se le pregunta a quién la llama, cuando el enamorado le pide la clave del Facebook y las redes sociales y el correo, cuando le empieza a seguir, cuando la acosa en la calle, cuando sigue buscándole en la calle, cuando finalmente la rocea con gasolina en un bus y luego muere. Entonces hay pequeñas prácticas imperceptibles que hay que erradicar. Colombianas, de la mafia, de los tres caínes, bueno, la muñeca de la mafia donde se ve que los hombres agreden de forma abierta y desproporcionada a las mujeres, es una manera de agresión y a algunos les parece en los países sudamericanos, países como si fuera normal. Eso hay que controlar también la emisión de programas en la televisión. Has dado en algo muy importante y por eso te felicito nuevamente, Gilberto, que hagas este tipo de preguntas orientadas a los temas de mujer, porque la radio y televisión, y eso está en la Constitución, y eso está en la Ley de Radio y Televisión, y si vamos más allá, lo tenemos también en la Ley 30364 para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, establece pues esta franja educativa. Y los medios de comunicación son nuestros aliados estratégicos en la lucha contra la violencia, porque ustedes tienen esa capacidad de ser la voz de miles de mujeres de nuestro país que no tienen voz en el día a día porque no se les escucha. Y ustedes pueden canalizar también, contribuir en canalizar sus demandas sociales, o muchas veces los medios de comunicación han puesto en agenda casos emblemáticos de violencia. Entonces es importante la labor que ustedes fungen como medios de comunicación y también en la educación. Pero eso es un tema de autorregulación de los medios y también de la ciudadanía, ¿no? Porque si se difunden este tipo de novelas y tienen un alto rating, pese a que tienen un componente violento, es porque hay un consumidor detrás. Y ahí también hay que ser autocríticos como sociedad. Nosotros queremos tener una mejor ciudadanía y mejores niños y niñas para el futuro. Formemos a nuestros niños y niñas del futuro, del presente y del futuro,
en que estas prácticas no se deben de permitir. Y si vemos eso en televisión, lo estamos normalizando, lo estamos aceptando como tal. Entonces, hombres y mujeres debemos de incluirnos, incorporarnos en esta lucha contra la violencia, ¿no? En la Cabanilla, en Perú profundo, dice, pero ¿por qué ese grupo que se portó mal? No es justificación, señor, no se justifica para nada. Si no está de acuerdo o se portó mal, se para y se acabó, pero no haga justicia con tu propia mano. Ha sido un placer y en cualquier momento lo vamos a invitar el doctor Jenny Belton y hasta cualquier instante, un gusto conversar con usted. Buenos días, gracias. Gracias, para mí también, un gusto también, saludos a todos y todas en Huacho. Muchas gracias, Gilberto.